En primer lugar, decir que la subversión es conflictiva. Se siente bien la subversión, la verdadera subversión se siente bien en el conflicto y lo diseña. Diseña su plan dentro del conflicto. Esto lo hacen los subversivos. Nosotros no somos conflictivos, sino contestatarios, porque es necesario que cuando se necesita una razón, la diéramos a tiempo y fuera de tiempo. Nos aconseja la palabra de poder. Entonces estamos en la necesidad de ser contestatarios. ¿Por qué? Porque hay muchas incógnitas, preguntas. No porque estemos en una disposición conflictiva, no. Los conflictivos son los verdaderos subversivos que vamos a ver quiénes exactamente son. Verán, en el Renacimiento o Reforma, cuando se produjo la Reforma, se produjo en medio de una iglesia irracional totalmente, loca, enloquecida, que era la Iglesia Católica de ese tiempo. Entonces se hizo necesaria una reforma, en otras palabras, una subversión. A veces esa subversión fue a mano armada, porque hubo episodios hasta la Guerra de los 30 años y todo, que hubo guerras entre católicos y protestantes, y en el siglo XX hasta hace poco en Irlanda. El punto es que el Renacimiento, la Reforma, encontró un mundo irracional, un sistema irracional que se vio en la necesidad de combatir, que era la Iglesia irracional católica de aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque la Iglesia irracional católica de aquellos tiempos practicaba el nepotismo, que esto lo copió también la política, y la familia incluso, que era conceder cargos de favor a aquellos que estaban bajo tu parentesco, sea de índole familiar o sea de índole que te parecieran en algo, ¿verdad? Era un nepotismo, favorecías, dabas cargos a los, tratabas de favor, había favoritismos, etc. Era un reclutamiento de nepotismo, ¿verdad? Entonces, el Renacimiento, que esto, por cierto, esto del nepotismo, supuestamente que la Biblia dice, haced bien mayormente a los de la familia de la fe, pero el nepotista no favorece a la familia de la fe, sino a la familia que tiene intereses económicos afines, ¿verdad? Al fin y al cabo, eso es el nepotismo, que ya digo, lo copió la familia y lo copió sobre todo la política. Y también llevaba a cabo esa iglesia irracional católica de ese tiempo, la simonía, que miren ustedes el significado y lo verán, lo que es la simonía. Entonces era una irracionalidad imperante y vigente teológicamente entonces. Esa irracionalidad que se instauró poquito a poco, desde los llamados padres de la Iglesia, se fue degradando teológicamente, degradando cada vez más, hasta llegar a una irracionalidad imperante manifestada teológicamente, en el que las doctrinas se erraban totalmente y se disparataba de lo lindo, tal y como hoy. Entonces, ¿qué pasó? Que la Reforma se vio en la necesidad de romper con ese sistema. A su vez, la Reforma del siglo XVI, 200 años después, fue crítica o criticó al racionalismo del Renacimiento, porque esa reforma ya degradó también a su vez en otra teología irracional, imperante en parte del mundo, el protestantismo. Entonces se encontró que 200 años después la Ilustración critica al racionalismo del Renacimiento, porque eso que era racional en origen, que era la Reforma, mira, esto no funciona por esto y por esto. Sí,
Pero en el momento de que elaboraron ellos, desde la Reforma, su propio sistema de creencias, ahí volvían a hacer aguas. Y entonces, ese racionalismo, que sí que era racionalismo del Renacimiento, ¿por qué era racionalista? Porque desecharon lo malo, rechazaron lo que ya no funcionaba socialmente. Ahora, ese Renacimiento o Reforma también se volvió a la postre irracional. Y entonces es cuando nace la razón ilustrada. O la revolución científica, también llamada en el siglo XVIII. Bueno, entonces, durante ambas franjas de tiempo hubo de rechazarse, por un lado, la Reforma tuvo que rechazar a la irracionalidad católica, y la irracionalidad católica se creía en el poder de establecer un orden social por medio de las teologías y de los jesuitas y de la letra con sangre entra y todo eso, ¿verdad? Colonialismo, todo eso. Pero el punto es que hubo de rechazarse durante esas franjas de tiempo una locura instaurada, que en su momento se percibió como orden social. Vieron como orden social la instalación de la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo vieron como un orden social, pero al final acabó en simonía, en nepotismo y en toda clase de aberraciones, hasta el día de hoy. Pero ellos lo percibieron como un orden social, o como la manera de establecer un orden social, porque creyeron que si no se desbarataba la sociedad, se cuarteaba totalmente y nos laminábamos. Entonces se vieron en la necesidad de ser percibidos como orden social. Y así es como se estableció también la moral. Y se vieron como orden social y única viabilidad pública hasta que fue desbancado por otro sistema. La Iglesia Católica, que estoy sentada como reina, no cabe llanto, etc., hasta que llegó la Reforma. La Reforma, a su vez, también se sintió bendecida y acabó de una manera, está acabando de una manera abrupta también. ¿Por qué? Porque se volvió irracional. Ahora, ¿qué herramientas utilizó la locura para convencer de que era el mejor sistema posible? Esta es la habilidad de la locura, de la irracionalidad. Vender la idea de que es el mejor sistema posible. Bueno, pues se valieron de 3 factores. Primer factor o herramienta, la costumbre. Con la costumbre utilizaron modelos sociales vacuos, vacíos, que ellos premiaban con la costumbre. Aquel que seguía la costumbre era premiado, y cuanto más vacía la persona, más era premiada. ¿Por qué? Por seguir la costumbre. También se valieron de la imitación. La imitación tuvo que ver con los medios de masas. Esto, claro, lo hicieron desde el siglo XX, sobre todo. Imitación, que en la imitación participa la moral, que la Biblia no habla de moral, habla de justicia. Esa es la moral que hay, la justicia, bíblicamente. Y también se valió de la susodicha, de la moral, y con la moral sustituyeron la justicia, como acabo de decir. Entonces, dentro de la costumbre, utilizando esos modelos sociales premiados, cuanto más vacíos, solo por el hecho de seguir una costumbre, por más irracional que fuera esa costumbre, entonces ahí se instauraron o se dieron lugar a etnias empobrecidas en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque tomaba de modelos sociales de las costumbres. Y cuanto más vacías también las etnias en sus líderes, entonces más se les premiaba por seguir costumbres absurdas e irracionales. Animales irracionales. Entonces, las etnias se empobrecieron hasta tal punto que en el día de hoy se puede ver cómo las etnias admiran a los narcotraficantes y se alimentan de series de televisión sobre narcotraficantes, por ejemplo.
¿Por qué? Porque les han enseñado un modelo social que es premiado cuanto más vacío. Entonces, ¿qué más vacío hay que un narcotraficante? No tiene nada. No tiene nada. Entonces, si eso se premia, si al narcotraficante le dejan hacer y enriquecerse, pues las etnias, sobre todo esto se da en las etnias empobrecidas van a encontrar la recursividad de admirar al narcotraficante. Entonces, si tu vecino es narcotraficante, pues las etnias van a vivir a través del narcotraficante y lo van a alabar. Van a callar que es narcotraficante y van a mirarse la etnia a través del étnico narcotraficante. Y te van a decir que tiene mucho dinero, que tiene muy buena casa, que tiene muy buenos carros, etc. Pero ¿cómo se ha llegado a eso? Porque por medio de la costumbre se han premiado modelos sociales vacíos, irracionales, locos, enajenados totalmente, alienados. Entonces, ahora, esa etnia empobrecida que sigue modelos sociales vacíos les imita por medio de, sobre todo, la moral. Y con la moral lo que hacen es que quieren hacerle a estas etnias, que ya de por sí están empobrecidas, en tanto en cuanto siguen un costumbrismo irracional, idólatra irracional, de costumbres absurdas, pues por medio de la moral, que no tiene nada que ver con la justicia, quieren hacerles una reconversión que es lo mismo a diferente escala, esta vez a una escala étnica, que hicieron con la inversión de los valores. Con la inversión de los valores, pues ya lo que digamos que es material bíblico, pues ya quedó denostado y se dio lugar a otros valores como supuestamente el altruismo, en fin, la solidaridad, etcétera, ¿verdad? La fraternidad y todo eso que se movió en la Ilustración, ¿verdad? Entonces, ahora, eso que utilizó la locura, de lo que se valió de la costumbre, de la imitación y de la moral, también fracasó. Fue un éxito fracasado, válgame la expresión, éxito fracasado. Y entonces encontramos ya, vamos a entrar en material, encontramos en Proverbios 1, 32, 33 nos dice así. Nos dice, pues los simplones se apartan de mí. El simple imita. El simple es un imitador, pero es que imita sin evaluar nada, sin ver si lo que sigue la otra persona es racional o irracional. No le importa mientras tenga éxito. Claro, porque se favorece la costumbre. Irracional, animal. Es un animal mecánico. Entonces dice, pero los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación, es decir, por no ponerse a pensar. Prefieren ser destruidos a ponerse a pensar, actuar racionalmente. Y el 32 nos dice, en cambio, todos los que me escuchan vivirán, dice el Señor, tranquilos y sin temor del mal. Así es como vive una persona racional que sopesa, que pondera, que razona. Entonces, ese es el sistema que valió. El sistema racional fueron aquellos que escucharon al bendito sea. Y el sistema irracional fueron aquellos necios que se apartaban de Dios hacia la muerte, que se apartaban de Elohim hacia la muerte. Y así tenemos también a Salmos, al libro de los Salmos, que antecede a Proverbios, que dice en el Salmo 73, 18 al 20 del libro de los Salmos, dice así.
73, 18 al 20. Dice, en verdad, los pones a estos, claro, a todos los que levantaron esta costumbre, esta imitación, esta moral, creyendo que era el mejor sistema posible, cuando también ha fracasado a todas luces, por supuesto que sí, estamos dando constancia de ello todos los días. Dice, en verdad los pones en un camino resbaladizo. Claro, el simple sigue la inercia, por lo tanto la misma inercia lo mata. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores, por los miedos, por las fobias, por las paranoias. Esto lo vemos desde los atriles a la política, a la ciencia y a todos. Viven aterrorizados con ansiolíticos, cuando no es el 7X, es que el cometa diablo o lo que se inventen, inventores de males, ¿verdad? Bueno, pues eso mismo los mata. Es que se lo creen, claro, por eso los mata. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Bendito sea nuestro Abba. Ahora, dice en este salmo, encierra, dice, da a entender que simplemente el necio, al ponerse en ese lugar resbaladizo, tiene una apariencia, porque trabaja la moral en ellos, que no tiene nada de justicia, la moral no tiene justicia, no es justicia la moral, pero tienen una apariencia de piedad. Ahora, ¿qué apariencia es esa de sustituir la justicia con la moral? Imitación, medios de masas, esto es televisión, y la costumbre premiando a modelos sociales vacíos y estúpidos. ¿Qué apariencia es esta? Mateo 23, 27. En Mateo 23, verso 27, nos va a decir así. Nos dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley? Maestros de la ley, estos son los del púlpito, los del atril, los religiosos de toda la vida. Esto es interdenominacional e interreligioso, esto les va a pasar a todos. Miren, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Esa es la moral que se ha manejado para el diseño social. Esa es la verdadera irracionalidad. Ahora, explicarán que el subversivo es aquel que quiere cambiar el sistema y venderán la idea de que no es subversiva una persona que tenga bienes materiales, porque no quiere la subversión. No, esa persona es la subversiva. ¿Por qué? Porque es irracional. Es adversaria de Elohim en tanto en cuanto es enemiga de la razón. Es irracional, se guía por costumbre, por imitación y por moral que nada tiene que ver con la justicia. Ahora, a ese sistema se le ha dado un límite de tiempo. Y ese límite de tiempo lo ha marcado la propia corrupción e irracionalidad del sistema. Ahí tenemos los dos precedentes. La Reforma se cargó al catolicismo y el catolicismo se creyó
en la mejor disposición para un orden social. Entonces, y ahora resulta que la reforma se ha visto también desmentida. Bueno, la reforma no, el protestantismo. La reforma lleva su curso de ser trigo, pero se ha levantado cizaña dentro de lo que es lo protestante, ¿no? Entonces, ahora, este sistema tiene un límite de tiempo que lo marca, como he dicho, la corrupción y la irracionalidad. En cuanto un sistema, una civilización, se corrompe de tal manera que pierde su racionalidad, ahí es acabada. Les pasó incluso a los ilustrados, a los de las enciclopedias. ¿Por qué? Porque han quedado irracionales. ¿Por qué? Porque querían favorecer el salvajismo, premiar la costumbre, el vacío modelo social. Entonces, pues claro, han acabado como tenían que acabar. Ese era su límite de tiempo, a todos les ha pasado igual. Entonces, en Judas, que solo tiene un verso, en Judas 10, en el libro de Judas, verso 10, vamos a ver algo. Ahora, esto va a ser difícil de encontrar en poco tiempo porque dice Judas, verso 10, así. Dice, pero esa gente se burla de cosas que no entienden. Como animales irracionales hace todo lo que les dictan sus instintos. Favorecen el salvajismo, favorecen la costumbre, favorecen la irracionalidad. Y de esta manera provocan su propia destrucción. Entonces, los subversivos del orden social nunca fueron ni pueden ser los antisistema de este tiempo. En ninguna manera. En ninguna manera. Nosotros no somos subversivos, los que estamos en contra del sistema. Lo que es subversivo es el propio sistema irracional. Y los que son subversivos son los que velan a la injusticia. Los que velan por la injusticia, por sustituir la justicia con una moral farisaica. Fíjense cómo es el fariseísmo que se quedó de refranillo, para los hipócritas. Entonces, Proverbios 4:16, y ya acabamos con eso, vamos a acabar ya el tema con Proverbios 4:16 y vamos a leer también dos versos más. En Proverbios 4:16 nos dice, pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Quieren hacerte tropezar. ¿Por qué? Porque son imitadores mediocres a través de los medios de masas que los han formado así, imitadores, moralistas que lo sustituyen la moral con la justicia y costumbristas, sí, que siguen la costumbre, vacíos sociales premiados. Gente vacía social premiada. En Deuteronomio 8:17, vamos a la Torá. En Deuteronomio 8:17 vamos a ver algo, ya como penúltimo. En el 8:17 del libro de Devarim nos dice: todo esto lo hizo para que nunca se te ocurra pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Por eso se corrompió el sistema. Por eso se corrompió, porque dijeron, me lo ha dado mi poder, mi capitalismo.
que es sabido sacarle producción a la tierra y crear modelos nuevos y una sociedad nueva. Es lo que vino diciendo de la Ilustración esta parte. He conseguido hasta matar a Dios. Entonces, claro, ahí estaba el problema. Cuando se corrompen, cuando ya hay corrupción, ya hasta ahí dura el sistema. Ese es su límite de tiempo. Cuando hay irracionalidad, hasta ahí llegó el sistema. Hasta ahí llegó el sistema. Cuando tienen miedo a la cultura, hasta ahí llegó el sistema. Porque ya nadie quiere pensar y forman a la gente para que no piense. Moral, imitación y costumbre. Y entonces, ya para acabar, pues tenemos al más claro ejemplo de que el que está instaurado en el bien material o en la opulencia material, no estoy diciendo que sea rico, porque eso es diferente, sino el que goza, supuestamente, de los beneficios del capitalismo, pues tiene la tentación a decir, como hemos leído antes, que mi mano me lo ha dado, ¿verdad? Que hemos sido más listos que Dios y le hemos torcido el brazo, como aquel que dice. Pero tenemos un ejemplo que va a ser el arquetipo del juicio a lo que es bestia irracional, costumbrista e imitadora. Y esto se encuentra en el libro de Daniel, 5:20, 21. Y ya acabamos. En el 5:20 y 21 dice en el libro de Daniel, dice: el árbol que usted veía crecía alto, se está refiriendo a Nabucodonosor, le está hablando Daniel el profeta. Dice: el árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se eleva hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas. Era Ilustración en su tiempo, era Iglesia Católica en su tiempo, era el protestantismo en su tiempo. Hojas verdes y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra. Ahí está el sistema. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol, dice, ya, ese árbol es usted, su majestad, pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso, su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Y entonces sigue diciendo: un mensajero santo descendía y le dijo: talen el árbol, destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tronco con sus raíces para que luego de ahí saliera... Sigue diciendo, vamos a leer todo el pasaje, dice en el 23. Luego usted vio a un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía: talen el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con sus raíces, sujeto con una falla de hierro y bronce, y rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo. Está hablando del propio Nabucodonosor, rey de Babilonia, del reino de más esplendor de la historia. Dice: que viva con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Y ahí le declara el sueño el profeta Daniel: usted va a acabar por bestiajo, irracional, seguidor de costumbres y de una moral que sustituye la justicia, y además predicarla desde los atriles, también esa moral sustituyendo a la justicia. Pues usted que a lo mejor vive en opulencia, en grosura, pero es irracional, usted va a acabar como una vil bestia. Shalom a todos, besos y abrazos. Shalom, shalom. Mañana seguimos, si Elohim lo permite. Shalom, shalom para ti, amada del Mashiach. Saluditos.